estimado profesor Carnoy no podrá estar con nosotros hoy día por un tema de urgencia familiar. Todos nosotros en algún momento lo hemos conocido. Es un profesor que ha tenido decenas de años de contacto y, por qué no decir, testimonio con respecto a los temas de América Latina. Queremos decir que lo echamos de menos. Queremos hacerle llegar, de parte de todos ustedes, nuestra solidaridad en el momento familiar difícil que está él viviendo y que le ha impedido compartir con nosotros esta tarde. Sin embargo, tenemos el privilegio de contar con Manuel Castel, que va a tomar el trabajo que envió el profesor Carnoy, va a hacer un resumen de los puntos principales. Tú me corriges si te estoy interpretando mal. Y posteriormente le daremos el espacio necesario a Alfonso primero, a Sally Bendesky y luego al rector y profesor Muga para los comentarios. Muchas gracias, profesor Molina, Fernando. Quería simplemente transmitirles por expreso deseo de Martin Carnoy su pesadumbre por no poder estar aquí con nosotros hoy y algo que me pidió muy encarecidamente que dijera, pero que él se siente muy miembro del Foro Valparaíso y que se compromete a que la próxima vez que haya la oportunidad él viene a Valparaíso para contar lo que sea. Él tiene un gran entusiasmo por Chile, conoce muy bien, como habían dicho antes, la educación en América Latina y en particular en Chile. Él fue parte de los expertos de la OCDE que evaluaron el sistema de educación en Chile. Y entonces él ha escrito un excelente paper, en mi opinión personal, que es muy complejo. Tiene en realidad a doble espacio 50 páginas y voy a tratar de resumirlo, sintetizar las principales ideas. Yo les aconsejo que a la medida en que el paper está, los organizadores lo pueden difundir, porque es un paper completo, organizado, articulado, en el que hay una enorme riqueza de información y de ideas. Él había hecho un esfuerzo especial porque en este momento está haciendo un gran estudio comparado de la transformación de las universidades en India, Rusia y China, y dejó todo eso durante un tiempo para concentrarse en este paper. Y justo el momento, además veníamos en el mismo avión y sentados juntos, y justamente unas horas antes, como les dijo muy bien el profesor Molina, tuvo que cambiar sus planes, desgraciadamente. Bien, su ponencia se titula Globalización, Educación y la Economía del Conocimiento. Y lo que plantea de entrada es que la globalización tiene un profundo impacto en la transmisión del conocimiento y en la generación del conocimiento. Y dice, bueno, ¿por qué? 4 puntos de entrada. En primer lugar, porque la nueva economía global del conocimiento crea nuevas demandas para la innovación y para la educación que enfatizan la capacidad de resolver problemas, de desarrollar habilidades y desarrollar la creatividad, y esto es fundamental en todos los campos de la actividad. Segundo, porque está demostrado que el retorno a la inversión en educación universitaria en todos los países en desarrollo es tan alta que hace que todos los gobiernos tengan planteado en este momento la expansión de la educación universitaria. Tercero, porque la evolución demográfica y al mismo tiempo la evolución y el desarrollo de los ideales democráticos de acceso a la educación hace que haya una presión enorme sobre
los gobiernos y en todos los países para acceder a la educación universitaria, grupos que antes no estaban excluidos de la misma. Y en último lugar, porque la competición internacional en la economía global del conocimiento exige también no solamente aumentar la escolarización, aumentar la entrada en el sistema universitario, sino al mismo tiempo incrementar la calidad de esa educación. Entonces, el argumento central para él es que el sistema de educación en su conjunto, aunque es realmente necesario incrementar el acceso a la educación primaria y secundaria, el punto fundamental en este momento histórico ya no es ese, sino el punto fundamental es incrementar la calidad del conjunto del sistema de educación, y el incremento de esa calidad del sistema de educación pasa por el incremento de la calidad del sistema universitario. Y por tanto, su gran principio en esta ponencia es que el paso de la cantidad a la calidad en todo el sistema de educación requiere un incremento de la calidad del sistema universitario, sin la cual no se puede repercutir al conjunto del sistema de educación. Y fundamentalmente, lo vamos a ver en un momento, pero su sugerencia es que en el caso de Chile, y esto sí que me pidió, dice, mira, esto no está en la ponencia, pero diles sobre todo lo que está ocurriendo en Chile. Luego tenemos todavía 20 minutos más para el conjunto, pero empieza por esto porque es lo que quiero que quede claro. Y el caso de Chile, Chile ha invertido fuertemente en educación en los últimos años y por tanto ha habido se puede demostrar que Chile es el país que está haciendo, entre los que está haciendo un mayor esfuerzo. Ha habido, por tanto, una mejora cuantitativa muy importante en Chile en el sistema de educación, de entrada en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Los niveles de los alumnos que entran a la universidad han mejorado sustancialmente. En términos de test, Chile lo está haciendo muy bien, en términos de test, en términos relativos a la mejora. Los maestros en Chile están entre los mejores pagados en América Latina en este momento. Ha habido un esfuerzo presupuestario muy grande. Eso es lo que él dice. Si quieren, yo también lo pienso, pero aquí estoy diciendo lo que él dice. Pero el problema fundamental es la deficiente formación de los maestros. Y sabemos que el sistema de educación es tan bueno como son los maestros. Y si los maestros no tienen suficiente formación, por muy bien pagados que estén, incluso su idea es que no se esfuercen, es que con el nivel de formación que reciben no pueden hacer más de lo que hacen. Eso es el tema fundamental que me pidió que transmitiera. Entonces, solución: mejorar la educación universitaria de los maestros, más que reciclarlos constantemente. Mientras no se mejore la formación de base de los maestros, no mejorará la formación de los maestros y la calidad del sistema educativo no puede progresar. Yo creo que esto es el tema central que me insistió y, por tanto, antes de que se cansen de mi resumen, quería empezar por el final, sobre todo esto que no se te escape, y esto lo tomé en notas a mano de lo que él me contó. Está grabando todo, por consiguiente no creo que haya desviado su pensamiento. Yendo entonces en el argumento por el cual llega aquí. En primer lugar, en una economía globalizada y con una globalización de las capacidades, él señala que lo fundamental para este salto cualitativo es el papel del Estado. Y el papel del Estado en la educación es central. Y el gran error sería dejar que el mercado se ocupe del sistema de educación. En este sentido, la transformación no es solamente en términos de la calidad de la educación en sí misma, sino también de la transformación del conjunto de la economía del conocimiento, lo cual
requiere una inversión fuerte en la investigación, en las ciencias, en las industrias relacionadas con la ciencia y en la tecnología, que no es solamente que es telecomunicaciones, informática, pero al mismo tiempo también capacidades de gestión. Y para esto los Estados tienen que intervenir, empezando por modernizarse a sí mismos. También insiste en que uno de los grandes problemas en América Latina es que el Estado modernizante no es moderno y que por consiguiente tiene un problema propio interno al Estado. La inversión en educación está basada en estos momentos en la idea de que la inversión en educación tiene unos retornos en términos de ingresos por inversión en nivel de educación muy altos. Con lo cual, todo el mundo se ha enterado de que el esfuerzo para educarse es, desde el punto de vista del retorno en ingresos hacia el futuro, es la mejor inversión que se puede hacer. Las personas para sí mismas, los padres para los hijos, y por eso se ha generado una obsesión sobre la necesidad de la educación como la mejor inversión personal que se puede hacer. Dice que esto es particularmente interesante en el caso de las mujeres, porque sus datos muestran que en América Latina, y no solo en América Latina, sino en la OCDE, el retorno a la inversión en términos de educación es más alto para las mujeres que para los hombres. Dice, al mismo tiempo las mujeres siguen siendo discriminadas y peor pagadas, pero aún así, aun siendo discriminadas en términos del retorno por nivel de educación, con respecto a lo que son las mujeres no educadas, las mujeres educadas tienen unas posibilidades mucho mayores. Con lo cual, esto incrementa la demanda de educación, por tanto, de la incorporación de las mujeres a niveles más altos, y esto hace explotar las barreras tradicionales del sistema educativo. Con lo cual, el Gobierno tiene que responder a esa demanda porque el mercado no tiene capacidad para hacerlo. Las tasas de nivel de ingresos de los graduados de la universidad también se demuestra que son mucho más altas todavía que la inversión en educación primaria y secundaria. Es decir, que si bien cuanto más inversión en educación primaria y secundaria, más ingresos se consiguen después con los educados, pero proporcionalmente a esto, el retorno a la tasa de inversión en la universidad es todavía mayor. Señala que hay una tesis sobre el hecho de que la tecnología está desplazando fuerza de trabajo y, por tanto, reduciendo la demanda para trabajo poco cualificado. Él dice que esto no es correcto, que de hecho la modernización del sector productivo y la tecnología de información desplaza trabajadores, elimina ciertos puestos de trabajo, pero crea otros muchos, y la demanda que se genera por el desarrollo de puestos de trabajo de mayor cualificación y mayores ingresos aumenta todavía más la demanda para los puestos de trabajo de cualificación baja o media. O sea que en su conjunto, cuando se analiza en conjunto los efectos agregados sobre la economía, la inversión en tecnología y en economía del conocimiento aumenta el conjunto de los puestos de trabajo, incluidos puestos de trabajo de niveles de cualificación medio. Estoy intentando ir a lo esencial, luego si quieren podemos ver los temas que más les interesan a ustedes si están aquí contestados. Las universidades, en esta explosión de demanda de la educación, tienen cada vez más necesidad de absorber esta demanda,
con lo cual se está generando un rápido crecimiento de universidades privadas que en cierto modo compiten para atraer estudiantes, pero el número de estudiantes que quieren educación universitaria es tan grande que las universidades no tienen que competir mucho, porque siempre hay estudiantes dispuestos a ir a alguna universidad de algún tipo. Y por consiguiente esto ejerce una situación en la que la universidad no necesita ser de gran calidad para atraer estudiantes. Y esto lleva a la paradoja de que las universidades públicas, que son más, en principio, son menos caras, no más baratas, sino menos caras como promedio, son las de mayor calidad, pero al mismo tiempo son las que tienen a estudiantes de clase media y media alta, mientras que las universidades privadas son de peor calidad y mucho más caras y son para las clases populares. Y esto genera un fenómeno regresivo en la distribución de la educación en América Latina. Como resultado de esta situación, se observa en el mundo una política generalizada de compartir costos en las universidades públicas, con lo cual las universidades públicas en países como China o Rusia están financiándose en estos momentos en un tercio de su presupuesto a través de tarifas altas en las universidades públicas. O sea, se está haciendo un sistema mixto de mercado y financiación en las universidades públicas. En Rusia han desarrollado un sistema en dos niveles en los que los estudiantes que llegan a la universidad con mayores notas tienen que pagar unas tasas muy bajas. Los estudiantes que son admisibles en la universidad, pero que tienen notas más bajas, tienen que pagar mucho más. Es un sistema de subvencionar a los mejor preparados por un tema de meritocracia. En el análisis demográfico comparado que he realizado, señala que la nueva demanda para la educación superior en los países desarrollados y en los en vías de desarrollo al mismo tiempo viene fundamentalmente de dos grupos. Por un lado, una clase media baja que ahora universalmente quiere acceder a la universidad, y por otro lado, las mujeres. Hay una enorme demanda por parte de las mujeres ligada a la observación que le hizo antes para entrar en el sistema universitario. En gran parte esto se debe a que la educación secundaria se ha convertido cada vez más en menos suficiente para tener un buen trabajo en el mercado de trabajo. Y por consiguiente hay un proceso de inflación de los requisitos para obtener una buena ocupación y esto lleva a que la presión vuelva a incrementarse otra vez sobre el sistema universitario. En parte esto también se debe al hecho de que las mujeres, hay una especie de círculo virtuoso en que las mujeres son cada vez más educadas. Como son más educadas, tienen menos hijos, y como tienen menos hijos, buscan más educación y aumentan todavía más la presión sobre el sistema universitario. Por otro lado, a nivel de los sectores pobres, hay una presión en términos de equidad social para obtener apoyo público para justamente también poder acceder al sistema universitario. Y este es lo que hoy por hoy representa una reserva de presión añadida a los otros dos grupos que puede hacer explotar el sistema educativo. Él señala que si en estos momentos la universidad admitiera a la presión de estudiantes cualificados
pero de los sectores pobres en muchos países esto podría representar una adición del 20% más a la admisión que en estos momentos se produce. Comparando la relación entre globalización, crecimiento y equidad en la educación, dice que la idea de que la educación es central es correcta, pero que al mismo tiempo no es necesariamente lo más inmediato en términos de mejorar la situación social en los países. Quiere decir que en términos de inversión pública, la forma de solucionar, de ayudar más inmediatamente las necesidades sociales enormes que existen, podría ser mucho más invertir en la salud de los niños, en la nutrición, en reducir las tasas de fertilidad, en mejorar el funcionamiento de la administración. Por tanto, la prioridad que se está dando a la inversión de educación no debe verse como algo para solucionar los problemas de hoy, sino para generar un modelo de desarrollo distinto, con una población más educada hacia el futuro. Por tanto, la educación es una inversión más de futuro que de problemas sociales inmediatos. Él hace mucho énfasis en en qué medida, midiendo la tasa de retorno de la inversión de educación en términos del nivel de renta que obtienen los estudiantes una vez graduados, hace mucho énfasis porque ha hecho una serie de estudios cuantitativos en este sentido, y él señala que para aquellos estudiantes que tienen los niveles de nota más alto a la entrada de la universidad, la inversión entre lo que entre ellos y la sociedad invierten y las rentas que generan una vez graduados es una inversión muy alta, más del 12% de inversión. Por tanto, dice, sí, hay que invertir, pero se va a tener un 12% de inversión simplemente midiendo en términos de renta, pero hacia el futuro. Él analiza las reformas que se han realizado y que, por un lado, se basan en la transferencia para las familias pobres, para aumentar la asistencia a la escuela. Insiste que hay una serie de programas en los que se ha encontrado que la mejor manera de escolarizar a los niños es pagar a los padres para que se escolaricen. También la descentralización de las escuelas a nivel local y a nivel de la gestión municipal de las escuelas. Él señala que esto es un problema, que puede ser un problema, porque el fraccionamiento de la gestión a nivel local sin un control central de calidad por parte del Ministerio de Educación está creando una enorme desigualdad entre distintas escuelas y distintos sectores. Por tanto, él, después de la experiencia de numerosos países de América Latina, él aboga por un sistema mixto en que hay unos estándares básicos de calidad y unos estándares básicos de programa que deben ser responsabilidad del Gobierno central, y después la gestión de la adaptación de la situación concreta de cada escuela a esos estándares básicos debe ser descentralizada y gestionada localmente, pero que la responsabilidad de la calidad de la educación pública y privada debe ser por parte del Gobierno y el establecimiento de estándares únicos. También entra en el análisis de la influencia directa de la calidad de la educación según la calidad de los maestros. Y hace un análisis comparado bastante interesante de Panamá y Costa Rica, analizando la
calidad de la enseñanza de matemáticas en los dos países y muestra cómo con el mismo nivel de inversión en Panamá hay muchos peores resultados en la calidad que se deben enteramente a la diferencia de calidad en la preparación de los maestros en Panamá con respecto a Costa Rica. Esto es algo de lo que luego él extrapola hacia Chile. De hecho, pero lo que él señala es que la menor preparación de los maestros en Panamá no es por menor inversión. Panamá invierte más que Chile en la preparación de maestros, pero la forma como se hace y la calidad del sistema universitario de preparación de maestros finalmente genera peores resultados. Y entonces aquí plantea un tema que señala, digamos que yo sé, él no lo sabía, pero yo sé que es bastante actual en Chile y por tanto voy a tratar de ser lo más fiel posible. Primero es sobre la reforma de la educación de los maestros. Él señala que el gran problema es que como esta reforma depende en buena parte de las universidades que son autónomas, en la medida en que el Ministerio de Educación puede intervenir poco en cómo las universidades preparan a los maestros, entonces esto dificulta la reforma. Entonces, él aboga por una coordinación del Gobierno de los planes de enseñanza en las universidades con respecto a los maestros. Y por otro lado, analiza el problema de la evaluación de los maestros y señala que en principio es positiva la evaluación de los maestros para asegurar la calidad, pero que la evaluación no resuelve el problema de la calidad, porque si se evalúa a maestros que no tienen las condiciones para cumplir la evaluación simplemente constata un problema sin dar la solución. Entonces, él aboga por un sistema en el que al mismo tiempo se mejoren las condiciones de vida y salario de los maestros, que luego él me dijo, en Chile esto más o menos está hecho, pero que se mejoren las condiciones de vida de los maestros. Uno, se desarrolle un sistema de formación mucho mejor y en esas condiciones se evalúe la productividad de los maestros. Esa es la combinación de los tres temas. Finalmente, él hace un análisis de la relación entre universidad, bueno, no finalmente, pero final, parte y después hay una conclusión, un análisis de la relación entre investigación y calidad de la enseñanza en el sistema universitario, y ahí se basa fundamentalmente en los trabajos de Simon Schwarzman, el especialista brasileño en este tema, y en el que señala que la idea de que las universidades tienen que hacer investigación y enseñanza de calidad, en principio está bien, pero que en la práctica, en América Latina, la mayor parte de universidades hacen muy poca investigación y utilizan el pretexto de la investigación para no enseñar suficiente y con suficiente calidad. Y que por consiguiente la tarea es fundamentalmente asegurar la calidad de la enseñanza y luego en aquellas unidades y universidades donde haya capacidad investigadora desarrollarla, pero no utilizar la investigación como pretexto para no cumplir las funciones que les encarga la sociedad. El problema es que, se dice, las universidades frecuentemente no son capaces por sí solas de hacer una buena investigación, sobre todo orientada hacia la innovación y al desarrollo económico e industrial. Y aquí la clave no es tanto invertir en investigación en la universidad como crear los mecanismos de relación entre la investigación en las empresas y la investigación en la universidad. El otro punto que señala es que cuando la promoción de los profesores en la universidad se basa únicamente o fundamentalmente en la investigación, se quita el incentivo a la calidad de la enseñanza.
y, por consiguiente, aboga porque las universidades valoren en la promoción de los profesores tanto la enseñanza como la investigación, porque si no, de hecho, se está creando un incentivo para enseñar menos y investigar o por lo menos publicar más. Y en fin, como resumen, él plantea que las universidades, que uno de los grandes problemas de la enseñanza en general es los problemas en las universidades. Las universidades, cuando se habla en su conjunto, y sobre todo universidades públicas, incluso en los países como Estados Unidos, tienen una enorme tasa de abandono escolar, que en Estados Unidos está llegando al 40-50% en las universidades públicas. Y por consiguiente, la idea es que en la medida en que ya no se ve la universidad como un privilegio, sino como un derecho, hace necesario el incrementar los sistemas de evaluación pública de lo que ocurre en las universidades y limitar mucho más la autonomía de la universidad con respecto a lo que son las obligaciones docentes en particular. Es decir, señala que hay un declive general del nivel de atención y de seguimiento de los estudiantes en el sistema universitario. Como él dice, hay cada vez menos accountability, capacidad de responsabilizar con respecto a lo que se hace. La alternativa es que en lugar de echarle la culpa a los estudiantes o echarle la culpa a profesores considerados individualmente, es necesario hacer que la institución universitaria como tal se responsabilice. Y en fin, él trata, para terminar, el modelo de las universidades multiculturales. Dice que en un mundo globalizado es un mundo multicultural, y en ese mundo multicultural es necesario integrar esta pluralidad de culturas en la enseñanza universitaria. Y para ello hay dos modelos. El primero es en el que el Estado autoriza a cada comunidad cultural a crear su propio sistema universitario. El segundo es aquel en que el Estado organiza la educación de tal manera que las comunidades culturales existen y se manifiesten como comunidades, pero que se integren dentro de la misma institución. Él señala que este segundo modelo es el único que puede permitir el que las culturas sean distintas pero al mismo tiempo capaces de comunicar, y que esto empieza con la universidad, porque es en la universidad donde la gente aprende a convivir. Esa es la ponencia del profesor Carnoy.